45 años al servicio de la información. A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en Radio Ancoa 95.7, comenzando Efecto Constituyente. Esta tarde lo acompaña Francisco Durán. Y todas las semanas estamos y hemos ido analizando diversas materias que tienen que ver con el proceso del plebiscito de salida de este 4 de septiembre, revisando algunos artículos que son bien importantes también para todas las personas que están ya en la búsqueda de la información para poder tener opinión y poder votar también de manera informada. Dentro de eso también es importante ir recordando dos situaciones que son bastante necesarias de tener presentes. Una de ellas tiene que ver con el hecho de si usted ya revisó o no el local de votación que le corresponde. Hace unos días atrás ya debutó a través del CERVEL el nuevo proceso o la nueva forma para poder ejercer el voto a través de la georreferenciación. Es decir, se hizo una distribución distinta de los locales y las mesas de votación de cada uno de nosotros. Se supone que, y no fue así en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos sí, se supone que es para acercar también a las personas a los locales de votación que tienen más disposición o que tienen una distancia menor respecto de los lugares de habitación. Eso hay que revisarlo, hay que verlo bien en la página del CERVEL. Usted hace el ejercicio, yo lo hice al aire el otro día también y pude encontrar mis datos. Usted pone su root, completa la información que le piden y le va a salir qué local de votación según la georreferencia es el que le tocó. Eso es importante hacerlo, hay que saber, hay que revisar para poder ese día optimizar el tiempo y poder ir a votar con mayor facilidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, insistir en que el voto es obligatorio. Existen multas para aquellas personas que no vayan a votar o que no tengan una justificación de aquellas que están consideradas como factibles de ser presentadas ante la autoridad fiscalizadora, en este caso del proceso eleccionario. Eso es importante. Esta vez el voto es obligatorio. Hay multas asociadas para quien no vaya a sufragar. También está a disposición la lista de quienes van a ser vocales de mesa, o quienes son vocales de mesa, así que también eso es un dato que hay que revisar. Pero cada vez y cada día que se va estrechando un poco más el plazo ya para la elección del plebiscito de este 4 de septiembre, ya estamos a menos de 15 días del mismo, podemos ir viendo que va subiendo la tensión y que va subiendo también la cantidad de información que está disponible para poder abordar este proceso de campaña. Recordarles también que ya estamos dentro del proceso legal de campaña. Y es así como no solamente la pauta la van generando los ex constituyentes que han asistido y han visitado distintos sectores del país y también de nuestra región del Maule, inclusive de Linares, sino que también el gobierno tiene que tomar y ha tomado algunas posturas en las cuales le ha significado incluso el reproche de la Contraloría. A propósito de esto, el otro día escuchaba un comentario de una senadora, si es que mal no recuerdo, que decía incluso que nunca en la historia se había visto que la Contraloría tomara posición en La Moneda a propósito de las denuncias de intervención electoral. Y es por eso mismo que también salió en la prensa hace unos días atrás y se anunció que el presidente Boric tenía agendada una gira de 3 días en tren para las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble. Pero a propósito del proceso constituyente y de lo que podría ser considerado un intervencionismo electoral, esta gira del presidente Boric se cambió y se acortó. El presidente tenía contemplado iniciar entonces esta semana un recorrido de 3 días en tren por la región del Maule, O'Higgins y Ñuble, 3 de las regiones en donde el rechazo tiene, según las últimas encuestas, que recordemos también van a dejar de circular en unos días más a propósito de lo que es el silencio electoral y una modificación a la ley electoral en la cual ya no se pueden dar a conocer más resultados de encuestas antes de las elecciones. Y en estas 3 regiones siempre ha habido según las encuestas, una mayor tendencia hacia el rechazo. Sin embargo, este miércoles informó que se reduciría
a 2 días la gira. En el gobierno entonces admiten que la decisión pasó por abrir flancos innecesarios en momentos en que la oposición ha acusado al Ejecutivo de querer favorecer al apruebo en el plebiscito. Se le acusa al presidente Boric en este caso de ser el jefe de campaña del apruebo. A pesar de esto, aún no se conoce la agenda del presidente en estas regiones con mayor detalle. De hecho, hoy día leíamos declaraciones de la senadora Jimena Rincón, quien indicaba que no se le había invitado tampoco a acompañar en la gira al presidente Boric, como pasó hace unos días atrás cuando la ministra vocera de gobierno estuvo en Talca y tampoco se invitó a una actividad en la misma ciudad de Talca al alcalde Juan Carlos Díaz de aquella ciudad. Asimismo, entonces, en paralelo, los senadores de CE, Matías Walker y Jimena Rincón, presentaron entonces una propuesta para realizar un nuevo plebiscito si gana el rechazo al propio ministro Jackson, quien había sido uno de los más perjudicados por la revisión de Contraloría que indicó que sí existía intervencionismo electoral por parte del ministro de las Express, Giorgio Jackson. En ese sentido, se suma a esta agenda de acusaciones intervencionistas a la ministra Vallejos, quien también señaló y expresó que se dificulta el cumplimiento del programa que tenemos, haciendo referencia al programa de gobierno, lo cual también fue considerado como una intervención respecto de las palabras que ella señaló y de la prescindencia que tienen que tener las autoridades de gobierno en este caso respecto de lo que son los procesos eleccionarios. Eso a nivel general en lo que es la contingencia, pero siempre es importante ir y entrar también en el detalle del texto. Lo que la gente está buscando hoy día es información para poder formar una opinión, y aquí hemos tenido la posibilidad, junto a otros invitados, incluso una ex constituyente, de poder analizar en detalle el texto. En el día martes estuvimos hablando de lo que iba a significar y cómo iba a funcionar, o cómo se espera, o se supone, o se sospecha, porque no hay certeza de aquello, cómo podría funcionar el sistema de pensiones. Pero cuando hablamos también de los derechos sociales, incluido, estamos hablando también, y eso quedó mencionado para hoy día jueves, sobre el derecho a la salud. Y en ese sentido, siendo un tema muy atingente y un tema de una vital necesidad e importancia para las personas, el saber cómo va a funcionar la salud o cómo debería funcionar la salud, y si el texto realmente representa lo que los chilenos, e incluso incluidos nosotros los linarenses también dentro de este conjunto unificado de connacionales, entendemos cómo debería ser el derecho a la salud. La Convención entonces Constitucional definió los detalles que regulan el derecho a la salud, en el que se crea un Sistema Nacional de Salud, el SNS. Sobre este nuevo modelo hay algunas cosas claras respecto de los cambios que va a tener, pero también quedarían varias dudas y vacíos que tendrá que definir la ley. Entonces, ¿qué dice el texto sobre la salud? Y vamos a reproducir el artículo 44 del borrador de la nueva Constitución en el punto referido a los derechos fundamentales y garantías. Este punto dice: toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá promover o proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. Entonces, el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para el ejercicio efectivo. El Sistema entonces Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.
más o menos en lo general sería el cuerpo que representa o al que se refiere qué es lo que va a suceder con la salud. Entonces, ¿cuáles son los principios o los principales puntos que preocupan sobre lo que la propuesta de nueva constitución en materia de salud indica? Como por ejemplo, si podrían aumentar las listas de espera si todas las personas se integran a la salud pública. O cómo va a funcionar el sistema, que son las preguntas que uno podría desprenderse inmediatamente respecto del punto salud. En ese sentido, las cotizaciones de los trabajadores que van actualmente a FONASA o a una ISAPRE solo podrán aportar solidariamente al financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Y no existirá entonces, que es parte de lo que uno se pregunta, la libertad de elección en este ítem, dado que esos fondos serán administrados por un órgano público determinado por la ley. En la práctica, los usuarios de ISAPRE pasarán a ser parte de una especie de gran FONASA. Y esto es un modelo muy similar a lo que comentábamos el día martes con respecto al sistema de pensiones. Nosotros hacíamos la diferencia con que una cosa es que el Estado participe en el mercado regulatorio o en el mercado, en este caso, de las pensiones creando una AFP estatal, lo que no impide el derecho a la libre elección que hasta hoy día se mantiene de poder elegir entre trabajar con un prestador público o un prestador privado, independiente de lo que ya habíamos conversado, que en ese sentido la discusión nacional hoy día gira en torno a si las pensiones actuales son suficientes o no. Nosotros todos sabemos que no son suficientes, y que una política pública que se lanzó hace un par de meses atrás fue aquel contrapeso a esa pregunta, que es la PGU, que es esta pensión que se pone al lado de las personas que tienen bajas pensiones. En ese sentido, hasta ahí el sistema permite que existan prestadores privados que apoyan en este sentido y administran los fondos de pensiones, y nada dice que no pudiera existir un actor público, como por ejemplo es el Banco Estado, en el caso del sistema financiero. Pero en el caso del texto de la nueva Constitución, lo que se está planteando es que el aporte para la salud, en este caso, el aporte que nosotros hacemos, o que corresponde al 7%, va a pasar todo a un sistema integrado de salud pública. Por lo tanto, es ahí cuando se dicen que las ISAPRES, en donde está el 3,4 millones de personas de Chile, o que son beneficiarios principalmente del sistema de ISAPRE, quedarían dando vueltas o tendrían que integrarse obligatoriamente a este sistema público. Y las preguntas que uno se hace en ese sentido es, bueno, si hoy día el sistema público no es capaz de absorber por completo las listas de espera, ¿qué va a pasar cuando se doble la cantidad de personas que tienen que ingresar al sistema? Eso la Constitución o el nuevo texto no lo responde con claridad, y cuando se habla de el futuro con respecto a las regulaciones que se deben hacer respecto de la nueva Constitución, se las entrega a la ley y se las entrega al Parlamento. Y eso puede ser una reforma que va a demorar mucho tiempo también en tramitarse. ¿Qué pasa en este sentido entonces con la libertad o el derecho a elegir que hoy día existe a propósito de este sistema? ¿Qué pasa con el derecho a elegir respecto a aquellas personas que en salud sí integran el sistema privado? Bueno, si quieren mantener o quisieran igual estar en el sistema privado, no solamente van a tener que pagar este 7% que va al sistema integrado de salud pública o a este servicio que se va a crear, este sistema nacional de salud, sino que va a tener que pagar un extra para poder también estar en el sistema privado. Por lo tanto, uno podría desprender del texto que se presenta un doble costo. Y eso además tiene un efecto colateral, y con esto vamos redondeando ya el punto de la salud y terminando la edición de hoy, que es que existe un desincentivo a los prestadores particulares, como son las ISAPRES o como son en este caso las clínicas particulares, los centros médicos incluso, a seguir prestando el servicio que hoy día va a ser unificado solamente por este Sistema Nacional de Salud, y que si uno quiere optar a él, puede solamente hacerlo pagando un costo extra. Eso, a mi juicio, en lo personal, creo que constituye una fuerte diferencia con lo que es el derecho a elegir que hoy día actualmente tenemos. Bien, siendo ya las 15:53, ponemos término a Efecto Constituyente en Radio Ancoa 95.7. Lo acompañó en esta edición Francisco Durán. Nos encontramos el próximo día martes.
Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.